Bueno, entonces les quiero dar la bienvenida a todos acá de parte del Instituto de Teología y del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y en esta segunda jornada de nuestras 20 jornadas de filosofía, y en esta sexta mesa, bueno, lo primero, antes de empezar y después de dar la bienvenida a todos, sí, recordar que los ponentes tienen 20 minutos para exponer y que después habrá unos 15 minutos para preguntas. Y recordar también que todos tienen el chat abierto para poder formular sus preguntas por chat durante las ponencias o al final de la ponencia. Muy bien, dicho esto, entonces paso a presentar al primer exponente, al primer ponente de nuestra mesa, que es el doctor Juan Cornejo Ojeda, investigador del Institut de Formación Théologique de Montréal, quien nos presentará su ponencia La crisis del ser y la crisis de la verdad desde ciertas convergencias actuales. Por favor, profesor Cornejo. Buenos días a todos y darle el agradecimiento a los amigos por esta convocatoria. Entre el accidente nuclear de Chernobyl del 26 de abril de 1986 y la actualidad de la contaminación de COVID-19 señalada en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre del 2019, han transcurrido 33 años, que no es mucho tiempo. Estas dos realidades invisibles al ojo humano dan que pensar. Hay ciertamente muchas realidades omnipresentes e imposibles de observar con el sentido de la visión, entre ellas las partículas atómicas, la fuerza gravitacional, las ondas electromagnéticas, el magnetismo, los virus, etc. Recordemos lo que decía Antoine de Saint-Exupéry en su obra Le Petit Prince: l'essentiel est invisible pour les yeux. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta hermosa y honda idea de lo invisible se injerta paradójicamente en nuestro contexto occidental, que es obsesivamente visual. En efecto, el sentido de la visión es el sentido más precioso, más excelente que poseemos. Ya para Aristóteles, el sentido de la visión es el sentido que nos muestra más diversidad de información. Pues bien, por los años 30, Heidegger había presentado originalmente su Einführung in die Metaphysik, Introducción a la Metafísica, como un curso en la Universidad de Friburgo en el semestre del verano de 1935. Él nos advertía que Europa se hallaba entre dos tenazas, formadas por Rusia y Estados Unidos. Pues bien, permítanme tomar esta imagen de la tenaza. Hoy el mundo se encuentra entre otras dos tenazas. Una tenaza oscurece la verdad, la otra agrieta el ser. Pues bien, para visualizar en parte estas cuestiones, emprendamos pues en nuestro análisis, reflexión y propuesta tres breves navegaciones. 1. Crisis del ser. 2. Crisis de la verdad. 3. Conclusiones. Preguntémonos entonces, ¿qué es eso de crisis del ser? ¿Cómo comprender esta crisis del ser desde una filosofía más cercana a nuestra lengua española? El filósofo Ortega y Gasset, en una de sus obras, nos trae una espléndida parábola para estos tiempos de incertidumbre global que estamos viviendo. Cuenta Parry, en su viaje polar, avanzó un día entero en dirección norte, haciendo galopar valientemente los perros de su trineo. A la noche verificó las observaciones para determinar la altura que se hallaba y con gran sorpresa notó que se encontraba mucho más al sur que de mañana. Durante todo el día se había afanado hacia el norte, corriendo sobre un inmenso témpano al que una corriente oceánica arrastraba hacia el sur. Lo más grave de esta parábola, según mi particular visión, es que pueblos enteros en algún momento de su historia han hecho una travesía muy parecida a la de Perry, como lo muestra claramente, por ejemplo, el film Les Hirondelles de Kabul. Tomando otra imagen del clásico film de ciencia ficción Alien, El octavo pasajero, del año 1979, en una de sus escenas, la sangre del alien es un potente ácido corrosivo que va corrosivamente atravesando pisos de acero y cables de la nave espacial.
Asimismo, hoy nos vemos envueltos en otra crisis que como gotas de ácido corroe el tejido íntimo de la persona humana, tocando su ser e incubando angustia, desolación y desesperación. La crisis del ser avanza desfigurando el ser de la realidad humana. El hombre, según el filósofo español Zubiri, grosso modo, tiene tres tipos de notas. El hombre vive, siente e intelige sentientemente. Sin embargo, la realidad humana no se agota en este sistema de notas, pues esta realidad humana es actual en el mundo. Esto es, el hombre tiene un ser propio, es decir, el ser de la realidad humana. En la filosofía zuberiana, como es sabido, de un lado hay una diferencia entre ser y realidad, que podría parecer una sutileza en el orden de las cosas, pero que sin lugar a dudas en el hombre adquiere un notable volumen. Pues bien, una nota del ser es su actualidad. Veamos un ejemplo. Los virus para Zubiri son un producto de desecho de los organismos más que caminos hacia la vida, y estos no pueden vivir más que en un mundo biológico. Hoy, sin lugar a duda, tienen mucha actualidad. Es decir, los virus están hoy más presentes a todos. Aquí para Zubiri se percibe ya la diferencia entre actualidad y actuidad. Los virus son siempre realidades en acto, pero su estar presente a todos no es actuidad, pues hace siglos atrás los virus carecían de esta presencia, no tenían actualidad, eran actuidad. Veamos otro ejemplo. El hombre se ha hecho presente en el fondo del mar, en el espacio, en la luna. Este hacerse presente ya no es una relación extrínseca, como podría ser la relación de los virus. Es un momento intrínseco de la cosa real, es decir, de la persona. Es ella misma la que se hace presente. El momento intrínseco consiste en que su presencia es algo determinado por la persona desde sí misma. Así, sin entrar en detalle y dando grandes pasos, vemos que para el hombre hoy se han actualizado los virus e igualmente la radioactividad, Chernobyl, Fukushima, etc. Dos realidades invisibles al ojo humano y que presentan una problemática filosófica de actualidad para el ser de la realidad humana, pues hoy el ser humano vive como si todo lo que existiera estuviese ahí delante de sus ojos y que confiadamente asume que puede controlar en cualquier momento. En estos momentos, otro ejemplo, creemos tener control del gran colisionador de hadrones, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en la frontera franco-suiza cerca de Ginebra. Pero no es así, lo invisible desborda al hombre. Hay un horizonte de realidades invisibles al ser de la realidad humana que estamos accediendo sin prever sus consecuencias. La crisis del ser justamente acontece en este afán desmedido hoy del hombre por querer acceder al ser de las cosas sin tomar en cuenta que las cosas están en respectividad unas con otras. Todo acceso al ser de las cosas es respectivo al ser de la realidad humana. He ahí lo que la ciencia y la filosofía deben reflexionar más detenidamente. Al inicio del año 2000, la ciencia nos presentó el término antropoceno para designar un nuevo tiempo geológico. Esta nueva época de la Tierra se iniciaría a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Esta fecha tiene sus retractores, ciertamente, pero no es nuestro problema aquí. El hecho es que la Tierra sigue cambiando en un movimiento permanente. La Tierra sostiene al hombre y se nos mueve. He ahí la paradójica que advertía ya Galileo Galilei al decirnos que la Tierra nos sostiene moviéndose. Entonces, no es en rigor la seguridad, la permanencia, sino el permanente cambio de Heráclito el que nos cobija. Cambio climático, ondas electromagnéticas, radiación, virus, etc. Todo se mueve vertiginosamente llevándonos hacia un futuro incierto. Es abismante y vertiginoso pensar o creer que podemos establecer convergencias sin estar fundadas en la verdad real. Tiempo atrás me he topado con un texto de la escritora bielorrusa Alexivich, La súplica Chernobyl, crónica de un mundo después del apocalipsis. Al leer la novela de Lana Alexivich,
Por un lado, luego del desastre de Chernobyl, leemos, por ejemplo, que a los familiares se les había prohibido acercarse, besar o tocar a los pacientes traídos desde Chernobyl. Por otro lado, al principio de año, hemos visto en las noticias ese mismo protocolo de higiene y de distanciamiento social por COVID-19. Al leer esta novela podríamos encontrar muchas ideas que nuestra mente con rapidez las transforma en convergencia. Y peor aún, lo más grave, se puede caer posteriormente en un afán ilógico de crear coincidencias catastróficas entre desastres nucleares, conspiraciones y peste. Y es lo que acontece hoy con la verdad real. Han brotado una ola de falsas ideas que buscan coincidencias y convergencias en los acontecimientos, alejando y oscureciendo la verdad real de los hechos. Preguntémonos entonces, ¿qué es eso de verdad real? ¿Qué es eso de crisis de la verdad? 2. Crisis de la verdad. ¿Qué es la verdad? Was ist Wahrheit? Preguntaba Kant en su crítica de la razón pura. Kant está pensando en la definición nominal de verdad, a saber, la conformidad del pensamiento con las cosas. Pero para Zubiri, Kant nunca discutió la exactitud de la definición de la verdad como conformidad del pensamiento con las cosas. No vamos a entrar en estas clásicas cuestiones filosóficas que cataratas de tinta se han derramado en la historia de la filosofía y nos llevaría muy lejos. Grosso modo, pensemos la verdad en Zubiri, la cual se constituye o posee tres momentos: manifestación, firmeza y efectividad. Manifestación. Una cosa real es realidad verdadera cuando en cada una de sus notas es patente la cosa misma. Por ejemplo, una roca de granito es dura. Es verdaderamente dura cuando precisamente lo que está actualizado en la dureza es la realidad misma del granito, es decir, cuando es granito duro. Dicho sea de paso, es una relación de 10 minerales ordenados por su dureza de menor a mayor. Fue propuesta por el geólogo alemán Friedrich Morse en 1825 y se basa en el principio de que una sustancia cualquiera puede rayar a otra más blanda, sin que suceda lo contrario. Firmeza. Hay un momento al que no atendió Grecia. Es el momento según el cual algo es real si responde a lo que promete. Fue el sentido de la verdad para los semitas. Esto es la verdad como fidelidad. Si para un griego la verdad es ser así, para un semita verdad es así sea. Efectividad. Es realidad verdadera cuando está siendo físicamente real in exto exercito, aquí y ahora. La actualidad de la realidad, según esta dimensión, es la efectividad del estar siendo, patencia de riqueza, firmeza de su realidad, efectividad de esta realidad. Son tres dimensiones congéneres y coetáneas de la verdad real. Pues bien, cuando perdemos el rumbo, la verdad real hace crisis. Por ejemplo, podemos estar frente a una pintura en un museo y creer naturalmente estar frente a una famosa pintura, sus colores, el estilo del pintor, etc. Vemos en primer lugar una pura manifestación parcial, pero esa pintura puede ser una perfecta réplica. En segundo lugar, esa pintura no tiene firmeza, pues los colores con el tiempo podrían perder tonalidad o conservarlo más tiempo que el previsto. No ofrecería la armonía estética en su conjunto. En tercer lugar, la efectividad de la verdad real no está presente aquí y ahora, pues no es el original en rigor el que se me hace presente. Sigamos con más ejemplos. En 1755 aconteció un gran terremoto en Lisboa. El sismo fue seguido por un maremoto y un incendio, causando la destrucción casi total de Lisboa. 256 años más tarde ocurriría un fenómeno parecido en Fukushima, el 11 de marzo del 2011, salvo que el incendio fue de un reactor nuclear. He ahí lo que he querido mostrar como la crisis del ser brota de la mano con la crisis de la verdad. Pues bien, mientras estamos en paz, las cifras de sufrimiento humano están pendientes y van creciendo. Veamos algunos datos brutos de estadística mundial al 22 de agosto del presente año,
para mostrar simplemente que el padecer humano, por contraste con COVID-19, es respectivo, como las piezas de un reloj suizo. Cada año aproximadamente, voy a dar las cifras cerradas, 300.000 personas mueren por gripe de estación. Casi 5 millones de niños menores de menos de 5 años mueren. 26 millones de muertes por aborto. 1 millón de muertes por VIH, SIDA. 600.000 muertes por paludismo. 3 millones de muertes causadas por el tabaco. 1,5 millones de muertes por alcohol. 5 millones de muertes por cáncer. 800 muertes por COVID-19. No hay duda de un eclipse del ser. De la realidad humana es evidente. Preguntémonos entonces, ¿cuál vacuna poseerá más manifestación, firmeza y efectividad? ¿La de Rusia y o la de Estados Unidos? Conclusiones. Rahner escribe, Eine absolut theologiefreie Philosophie für unsere geschichtliche Situation gar nicht möglich. Una filosofía absolutamente libre de teología no es posible para nuestra situación histórica. Esto me parece importante tener presente. Por ello, cuando leemos en el Evangelio de Mateo, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. No podemos dejar de preguntarnos, pues, no tanto desde la pura razón filosófica, sino también desde la inteligencia y la fe viva. La humanidad en este año 2020 y tal vez todo el año 2021 estará viviendo y atravesando la hora sexta hacia la hora nona, momentos de tiniebla que oscurecerán por un tiempo su espíritu. Ante el sufrimiento, el dolor y la muerte, siempre el desaliento brota. Sin embargo, Alemania, como es sabido, se levantó de 2 guerras mundiales, porque el pueblo tal vez seguía teniendo en sus genes y en su cultura el furor que tanto admiraban los romanos. Con ese furor levantaron su nación, pero más aún el pueblo alemán, para incrementar la vida, expulsó el odio y buscó la unidad como nación. Alemania se apropió de un fuerte sentido espiritual, es lo que leemos en la primera carta de Juan 3:4. Homen agapon menei en ton thanato. Quien no ama permanece en la muerte. Si la pregunta de Blondel, oui o no, la vie a-t-elle un sens y el homme a-t-elle un destiné, sí o no, la vida humana tiene un sentido y el hombre un destino, para el filósofo francés Lenoir será otra, en una dirección y respuesta más ética que metafísica, pues para él no hay que buscar tanto el sentido de la vida, sino más bien llenar de sentido la vida. Ciertamente no podemos llenar la vida con cualquier ingrediente. Este contenido debe ser justo y moderado, por ejemplo, el arte, el amor a la verdad, la buena música, la lectura reposada y meditada, la oración personal y amorosa con Dios. Y muchos otros... Cornejo, me permite interrumpirle que le faltan 3 minutos. Ok. Y muchos otros contenidos que sería largo enumerar. Van a ir configurando con solidez un sentido de la vida más comprensible y resistente para vivir la hora nona y la hora sexta de nuestras vidas con esperanza. Recordemos lo que Cervantes escribía. Dios muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que está más seca las esperanzas. Decía el filósofo Bersón, vivre consiste en vivir consiste en envejecer. La vida está envuelta de esa extraña paradoja. La vida es una incertidumbre que con irónica sonrisa un viejo marroquí me decía, la vida, si la vives, es una tragedia, si la juegas, es una comedia. Durante muchos años me había inclinado por la tragedia, hoy me inclino más por la comedia, y sobre todo pensando en lo que escribe el Papa Francisco. La alegría del Evangelio es aquella que nada ni nadie nos puede quitar. El taoísmo, aparecido en China hacia el siglo VI antes de nuestra era, valoriza el humor como factor de desprendimiento. Reír nos permite desprendernos de nuestras situaciones dolorosas y absurdas, inconfortables, por la fuerza de nuestro espíritu. El tomar distancia nos permite adaptabilidad, resiliencia y tranquilidad espiritual. La figura interna de cada ser humano debe
realizarse desde lo más hondo de su núcleo personal, de su ser personal. Hoy, en todo el mundo, está emergiendo un grupo de personas que van contra la ciencia y la verdad real. Teilhard de Chardin escribía: La science n'est rien autre chose que la découverte de Dieu. La ciencia no es otra cosa que el descubrimiento de Dios. Tenemos que sumergirnos en la verdad real del ser humano. Tenemos pues hoy que apostar nuevamente y con más fuerza por la ciencia y las humanidades. He hablado sobre crisis. En chino, según Lenoir, la palabra crisis es representada por dos ideogramas. Uno significa peligro, la otra oportunidad. La etimología de la palabra crisis del griego significa que es necesario hacer una elección. Toda crisis, sea personal o colectiva, nos debe conducir a hacer elecciones y tomar las nuevas oportunidades que se nos ofrecen. Chernobyl, Fukushima, dieron la oportunidad al mundo de ser más exigente en los controles de riesgo de los entes nucleares. Lo mismo acontecerá con COVID-19. Gran parte de la población del mundo irá comprendiendo con sus gobernantes que un árbol vivo vale más que un árbol cortado. Y en esa medida iremos configurando nuestro ser de modo más firme, verdadero y efectivo, en respectividad con lo invisible. La realidad me lanza hacia adelante, es en esa ambivalente constitución de ella, en que me muestra su riqueza y que ella es más de lo que muestra, siempre es más. Decía Zubiri, es ella, la cosa misma, la que es en cierto modo ambivalente. Por un lado es inmersión en sí misma y por otro es expansión. En más que en sí misma, es aún informalmente su irreductible realidad y presencia de la realidad. La realidad, y con esto termino, dona realidad para que hagamos nuestro ser hacia la eternidad, como expresaba San Hilario, qui enim pia infinita prosequitur, epsi non condigan aliquando semper tamen proficit pro deundum. Quien espiritualmente va hacia lo infinito, aunque nunca le dé alcanzo, siempre sin embargo avanzará en su prosecución. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Cornejo por su ponencia. Y a continuación es el turno de la profesora María Angélica Moncada, académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que nos presentará su ponencia titulada La soledad y la compañía, consideraciones ónticas de la persona humana para el ordenamiento político. Adelante, profesora Moncada. Buenos días. Yo voy a utilizar este aparato para ver si me pueden ir siguiendo algunas ideas. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en el marco de estas 20 jornadas de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El tema que nos convoca hoy, el sentido del humano en la sociedad actual, reflexiones, análisis y propuestas, requiere y nos urge, en primer lugar, a enclavar la mirada en las características más propias de la persona humana y desde esa perspectiva, desde lo humano, discernir, reflexionar respecto de cuál es el sentido humano de la vida en la comunidad actual. El título que he dado a mi charla ha sido La soledad y la compañía, consideraciones ónticas de la persona humana para el ordenamiento político, título que me ha parecido mucho más cercano para su comprensión y que apunta a dos aspectos propios y esenciales que debemos reconocer a la hora de considerar qué es el hombre y desde dónde debemos ordenarnos en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida política. Intentaré mostrar de manera breve la importancia que tiene para el hombre la soledad. Soledad comprendida como la posibilidad de encontrarnos con nuestro propio ser interior, la posibilidad de ensimismarnos, de meternos dentro de nosotros mismos, para que desde allí, desde esa soledad en el ser, se despliegue nuestra libertad conformando lo más propio del ser del hombre, que es su ser persona humana. La soledad en este sentido comprendida no tiene que ver con la ausencia o falta de necesidad de los otros, sino por el contrario, intentaremos mostrar que es el hombre entendido como un ser personal, único e irrepetible,
cuyo depósito interior de ser lo trasciende. Es él quien requiere estar a solas consigo mismo para reconocer en sí la mano creadora de ese ser con mayúscula, hacia donde todo su ser lo lanza. Por otra parte, y de modo más evidente, intentaré destacar el aspecto esencialísimo y radical de la persona humana, y que es su ser social. La compañía como una necesidad radical para que el hombre alcance los mayores bienes hacia los cuales está ordenada su vida en comunidad con los otros hombres. El hombre es un animal político, es cierto, pero no podemos olvidar que esta apertura a los demás seres le está dado por esta misma condición de libertad, de ser persona. Es, sin lugar a dudas, desde la mismidad del hombre que se le es dado el otro y lo otro. Es la apertura propia de la persona al ser y su libertad las que conforman este ser con los otros. Ya nos decía San Agustín, comillas, en el interior del hombre habita la verdad. San Agustín, como nos dice Augusto Andrés Ortega, es un intimista, es cierto, sin embargo, no es un intimista subjetivista. Por el contrario, cuando el santo de Hipona sostiene que en el interior del hombre habita la verdad, es porque en su interior está Dios, y está Dios permitiendo ese interior, es decir, permitiendo que se haga posible el hombre. Santo Tomás, con un objetivismo intimista, Santo Tomás con un objetivismo menos intimista que el de San Agustín, señalará al hombre como un sujeto cognoscente, como aquel ser que es capaz de presencia de sí mismo, que se puede conocer a sí mismo y que por eso es capaz de conocer a las demás cosas. Con la intención de fundamentar lo expuesto, es ineludible distinguir en la dimensión social humana dos vertientes, la vertiente de la comunio y la vertiente de la sociedad. Distinguirlas a ambas no es más que tomar en cuenta la estructura esencial humana, en tanto que por ella el hombre es un espíritu material, y por lo mismo una persona individualizada, en suma un ser exterior y al mismo tiempo exterior. Augusto Andrés Ortega, pensador español contemporáneo, de quien preferentemente recojo todas estas reflexiones, subraya en sus escritos el concepto comunio y nos va a decir con justa razón que es ella, que es la comunio, lo más originario y fundamental de la comunicabilidad humana. Es así como nos dice, comillas, el hombre ante todo es espíritu y consiguientemente interioridad, pero es un espíritu condicionado por la materia y por tanto exterioridad. Lo uno y lo otro le atañe al hombre esencialmente, sin que sea lícito considerarle como partido en dos zonas distintas de ser. El hombre es uno mismo e idéntico ser, interior y exterior. Y agrega a nuestro autor, lo que de verdad hace al hombre un ser comunicable en un sentido estricto y formal es su interioridad. Ahora bien, esa interior comunio se refracta y lo hace a través de la exterioridad. Es desde aquí, desde esta comunión interior, desde donde se constituye rigurosamente lo social. Más aún, debemos decir que es la formal comunión lo que da alma a lo social, pues ella, esta comunión, pertenece a la pura dimensión del ser, en tanto que ontológicamente subjetivo, mientras que lo social pertenece a la dimensión de lo objetivo. Lo social, debemos decir entonces, está implicando una objetivación de lo ontológicamente subjetivo e interior. En el hombre, lo objetivo se constituye a partir y en función de su materialidad. Los demás, los otros, no se nos comunican en subjetividad pura, sino por el contrario, en objetividad.
En la objetividad, debemos decir, va implicada tanto la interioridad como la exterioridad. Aún más, la objetividad es una característica exclusivamente humana. Lo social, de este modo, se convierte, diría Augusto Andrés Ortega, en organización, en relación jurídica, en poder, etcétera, etcétera. Pero debemos agregar que por esta misma exterioridad humana en que se constituye lo social, o dicho de otro modo, es por esta razón de objetividad, razón que es fundante, es por lo que lo social exige, requiere necesariamente el que deba realizarse dentro de un ámbito determinado, es decir, dentro de un orden específico. Lo social, rigurosamente hablando, no se da más allá del humano, aun cuando la comunio no tenga sus fronteras constreñidas en lo puramente humano, porque solo en lo humano la comunio queda exteriorizada, objetivada a través de lo material, que es una constitutiva dimensión del humano. Ahora bien, y según lo que se ha dicho hasta aquí, debemos decir que la sociedad, entonces, no abarca todo el ámbito de la comunicabilidad de la persona. Y por cierto, la persona trasciende lo social. En este importante punto nos dice Augusto Andrés Ortega: no distinguir convenientemente entre comunio y sociedad puede llevar a este engaño de creer que la persona se agota en lo social. Debemos insistir que no se trata de distinguir entre individuo y persona como si fueran zonas diversas, mucho menos separadas de la realidad del hombre. De lo que se trata es de subrayar que lo uno y lo otro está expresando aspectos distintos del ser del hombre, no diferentes, por cierto. Sin embargo, hay que reiterar que aquello por lo cual el hombre es persona, vamos a bajar. Hay que reiterar que aquello por lo cual el hombre es persona no es lo mismo que aquello por lo cual es individuo, es decir, miembro de una especie. El ser individuo le viene dado al hombre por su dimensión de materialidad, mientras que, como nos dice Augusto Andrés Ortega, la persona se constituye en la línea pura del ser. A este respecto, cita nuestro autor al doctor Angélico, que nos dice: el hombre no se ordena a la comunidad política según todo él y según todo lo suyo. La persona, según nos dice, no se agota en la comunidad política, es decir, en lo social. Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que el hombre se fragmenta en individuo y persona, de modo que solo en cuanto individuo pertenezca a la sociedad y en tanto que persona no, porque la trasciende. Lo que se quiere decir es algo harto distinto. Solo la persona es la que funda la sociedad, porque solo ella es formalmente comunicable y lo social no tiene la misma extensión que lo comunicable. Lo social se cumple dentro de la comunicabilidad humana determinada por la materialidad que entra como constitutivo en la realidad humana. De este modo, la persona queda comprendida dentro de lo social, pero no enteramente, puesto que su comunicabilidad excede, trasciende ese orden del objetivo, orden que se funda en su dimensión de materialidad. Es cierto, lo social se funda en la originaria comunicabilidad de la persona humana, pero restringe esta comunicabilidad. Por eso, la persona humana está ineludiblemente ordenada al bien común de la sociedad, pero no enteramente la persona está ordenada a ese bien. La persona humana llega más allá. Por sobre esa comunicación en lo político, social, las personas tienen una mucho más estrecha comunión espiritual en un orden sobrenatural. Lo social, nos dice Augusto Andrés Ortega, comillas, la objetivada proyección hacia afuera de lo personal, de la constitutiva comunicabilidad de la persona, pero en la persona hay algo más. Cierre de comillas. Augusto Andrés Ortega, haciendo una crítica al pensamiento de Ortega y Gasset, nos refiere una cita suya respecto a la radical soledad,
concepto fundamental de su pensamiento. Aquí Ortega y Gasset, comillas, nos dice: desde ese fondo de soledad radical que es, sin embargo, nuestra vida, emergemos constantemente, ¿no? Esto nos dice Ortega y Gasset, ¿no? Y lo cita Augusto Andrés Ortega, dice Ortega y Gasset: desde ese fondo de soledad radical que es, sin embargo, nuestra vida, emergemos constantemente en una ansia no menos radical de compañía. Cierre de comillas. Para Augusto Andrés Ortega, nuestro autor, lo propio del hombre no es su radical soledad, sino por el contrario, lo más radical y último es aquella comunión óntica en que todos los seres, ¿no es cierto?, en que todos los seres fundamental y primordialmente están sumergidos. Sin este suelo óntico común, nos dice, no es posible tampoco recorrer senderos o sendas comunes. Luego agrega, comillas, es bien posible que a Ortega y Gasset le haya fallado en su filosofía esta concepción previa y fundamental del ser. Cierre de comillas. Junto y en consonancia con Heidegger, va a decir nuestro autor que el hombre es aquel ser que es él en todo momento, es decir, aquel ser con capacidad ontológica de replegarse sobre sí mismo, de serse de verdad presente, de ser persona, de ser yo. Puede por estos mismos vínculos ónticos comunes, por este suelo previo y común, estar en soledad o en compañía. La originaria capacidad del hombre para estar solo o acompañado se enclava y se fundamenta en este ser sí mismo, con conciencia de sí mismidad, que es propio suyo y que le hace saberse en relación a los otros. La vida social del hombre, debemos decir para finalizar, la sociedad, sin embargo, no puede tener por origen la condición material individual que pone cercos y límites entre los seres humanos. Más bien, debemos afirmar lo contrario. Lo más originario y esencial de lo social es la más profunda donabilidad de la persona humana. La persona humana es, por su más íntima constitución, donable. Donable, sin duda, por sí misma y solo para sí misma. He aquí otro tremendo tema que el tiempo que disponemos no nos permite desarrollar, pero que urge. Muy amable y muchas gracias. Bien, agradecemos a la profesora María Angélica Moncada por su ponencia y damos paso al doctor Juan Carlos Beltrán Vélez, de la Universidad de la Frontera, Temuco, quien nos presentará la ponencia titulada Las relaciones intersubjetivas que subyacen en contextos educativos interculturales mapuches. Muchas gracias. La palabra y presento acá la... Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy grato estar en esta reunión y escuchando, digamos, tanto conocimiento y cuestiones que están asociadas al mundo con la actualidad. Bueno, la presente, digamos, reflexión está asociada, un poquito acá, está asociada a las relaciones intersubjetivas que subyacen al contexto educativos interculturales mapuche. Esto está de alguna manera vinculado con, específicamente con las relaciones que se establecen entre los profesores occidentales y los kimchi, los sabios, ¿cierto? Entonces, como una aproximación a la problemática, he tomado el positivismo y su vertiente conductista como una de las causantes que ha minorado y reducido la didáctica en el aula, ¿ya? Ha mecanizado su proceder, su acto didáctico, y también, de alguna u otra forma, ha excluido los saberes y conocimientos del pueblo mapuche, ¿ya?
Y en este contexto, Quilaqueo, Quintriqueo y Magniti nos señala que la educación escolar ha adquirido un carácter monocultural y centralizado, y de carácter occidental, donde la formación de los niños y jóvenes está fundado y caracterizado por estar, digamos, asociado a una educación occidental que ha negado el saber educativo mapuche, sin perjuicio que se da hoy en día un pseudo bilingüismo, porque no podríamos hablar de una educación bilingüe intercultural, porque no es así, está orientada hacia las minorías, ¿ya? Es importante saber. Y esto es el resultado de las relaciones que se han dado históricamente entre los mapuches y no mapuches, y en este caso específicamente entre los quinches y los profesores occidentales, hay una distancia allí, ¿ya? Entonces el objetivo es reflexionar en torno a las relaciones intersubjetivas que subyacen en la educación intercultural en contextos mapuche. Pues bien, he tomado, digamos, la intersubjetividad como una corriente, ¿no es cierto?, filosófica importante que subyace aquí a las relaciones interculturales, donde se nos dice, Chut plantea que los sujetos interactúan a partir de las relaciones sociales. Es decir, allí los sujetos van intercambiando ideas y construyendo realidades a partir de experiencias, formas de vida, conocimientos, vivencias, ¿ya? Formas de estar, pensar, ser, formas de percibir el mundo, ¿ya? Que eso de alguna u otra manera va enriqueciendo. Bueno, pues bien, si nos abocamos a lo que el concepto que nos acuña Chut como es el mundo de la vida cotidiana, él señala que el mundo de la vida cotidiana en el cual hemos nacido, ¿no es cierto?, desde el comienzo es intersubjetivo. Eso implica que el mundo de la vida cotidiana no es común, o sea, es común a todos nosotros, no es privado, ¿ya? Sino es asequible, y por tanto hay unos sujetos, hay unos semejantes, ¿no es cierto?, con cuales me vinculan unas relaciones sociales. Y eso es importante porque uno está en contacto e interacción con el otro, ¿ya? Bueno, pues bien, y aquí se conecta esta intersubjetividad con la interculturalidad, también para definir un poco qué es lo que es la interculturalidad en términos generales. Como señala Pereda, debiera consistir en la construcción cotidiana de una cultura en la que todas pudieran cupir y además acceder desde una perspectiva dialógica. En ese sentido, se debe conocer y aceptar al individuo desde una lógica histórica, social y cultural. Por tanto, esto permitiría mirar la realidad a través de un prisma de la diversidad y de la complejidad que caracteriza, ¿ya?, este tema intercultural, digamos, de la diversidad. Por tanto, es importante señalar lo que plantea Todorov, que no se puede concebir una cultura sin ninguna relación entre las culturas. Es decir, la cultura no avanza si no hay una relación entre culturas, no hay contacto, señala él. Entonces, uno no podría decir que una cultura evoluciona por sí misma, ¿ya?, sino a través de los contactos. Y allí está permanentemente permeando lo que es la intersubjetividad y la interculturalidad. Berger-Luhmann reafirma, no se puede existir en la vida, dice, cotidiana, sin interactuar y comunicarse continuamente con otros. Miren qué interesante, con otros, ¿ya? En tal sentido, de lo expuesto, se desprende una red de intersubjetividades dentro de la lógica de la diferencia que busca el reconocimiento y obviamente la comprensión de la alteridad, ¿ya? Y esa alteridad intersubjetiva que hace posible la recreación de espacios, construir realidades a través de significados, ¿no es cierto?, que permite la interacción entre distintas culturas, ¿ya? Bueno, pues bien, aquí también hay otro elemento que es importante considerar que está dentro, que es una triada, que está a la base de estos dos grandes conceptos, que es el diálogo como base para la construcción de una educación intercultural, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, las relaciones intersubjetivas que se establecen entre el quinche, ¿no es cierto?, el otro, y los profesores occidentales,
deben sustentarse en el diálogo intercultural, ¿ya? Después voy a hablar un poquito de ese diálogo, que es importante, de ese diálogo, ¿no es cierto?, que nos permite posibilitar en la comprensión del otro, que debe ser considerado como verdaderos otros, como señala Fornet Betancourt. ¿Qué implica eso? Que al ser considerados como verdaderos otros, desde la diferencia nos permite acceder a unos significados, a unos conocimientos, que son susceptibles, saberes susceptibles de conocer, ¿ya? Tubino nos señala que allí lo que se busca desde el diálogo intercultural es comprender al otro, ¿ya? Colocarse en sus topos, es decir, ser empático, darse en el lugar del otro. Y así descubrir nuevas formas de sentir y percibir el mundo. No busca ese diálogo dialéctico, ¿ya? O ese diálogo socrático, sino que busca esta comprensión, esta convergencia. Y en tal sentido, desde una lógica educativa intercultural, Sombra nos plantea que permite el estudio y la comprensión de personas de diferentes culturas, que permiten enriquecer esta educación, ¿ya? Incorporar otros elementos y de esta manera ir construyendo, digamos, este enfoque educativo intercultural de una lógica simétrica, dialógica y colaborativa. Por tanto, se reconoce un papel activo de los actores sociales que construyen su realidad, ¿ya? En tal sentido, el papel no debe ser pasivo, sino debe estar en constantemente construcción. Es activo porque la interacción, la intersubjetividad entre sujetos de la misma cultura o de distintas culturas van construyendo realidades a través de conocimiento, experiencia, significado, entre otras cuestiones. Y por tanto, para tener este enfoque educativo intercultural, se requiere de una relación dialógica entre el conocimiento mapuche, ¿no es cierto?, específicamente, y escolar, ¿ya? En ese plano, quiero señalar que me estoy refiriendo de la lógica mapuche, ¿ya? Por tanto, se deben incorporar, voy a disminuir acá un poco la... Espera un poquitito. Aquí un poquitito porque no puedo mirar, digamos, acá, digamos. Incorporar el conocimiento mapuche en la educación escolar y, obviamente, con el fin de darle un sustento epistemológico más amplio, más enriquecedor, ¿ya? Su no incorporación lo que hace es obstaculizar, digamos, este desarrollo intercultural, esta incorporación de conocimiento, esta articulación de conocimientos que allí subyacen, ¿ya? Y que están siempre permeando. Pues bien, dentro de las consideraciones finales, ¿qué se pretende con esto? Primero que todo, permitiría realizar un cambio orientado a dejar de lado una educación homogenizadora, estandarizadora, reduccionista, mecanizadora, y construir una educación intercultural mediante la educación de conocimiento y saberes y formas de vida y tradiciones centradas, obviamente, culturales mapuches, centradas en la cosmovisión mapuche. Ello requiere de una articulación entre el conocimiento cultural mapuche y el conocimiento científico occidental, ¿ya? Esta articulación tiene que darse de una forma dialógica, ¿ya? Desde un trabajo colaborativo, desde el liderazgo, centrada, como yo decía, de una forma dialógica como elemento central, ¿ya?, en las relaciones intersubjetivas entre los quimituchefes y los profesores. Porque sin este dialogal, como lo dice Panikkar, es difícil acceder, ¿ya? Entonces, por eso es importante este diálogo intercultural, ¿ya?, para hacer posible, digamos, este trabajo y que se dé de una postura asimétrica y donde se den estas convergencias. Posteriormente, es necesario también que la cultura occidental deba reconocer, comprender, legitimar y valorar el conocimiento y los saberes de la cultura mapuche, como un aporte epistémico, ¿ya? Es decir, abandonar este conocimiento general sustentado en el método científico e incorporar la educación intercultural a fin de contribuir a la formación de personas que conviven e interactúan en una misma sociedad, ¿ya? Lo cual permitiría enriquecer y mejorar la educación intercultural y, por tanto, avanzar en el conocimiento y, además, mejorar las relaciones sociales
que obviamente hoy en día están, que las relaciones no están también desde esa lógica como un aporte, digamos, mejorar en parte lo que está sucediendo hoy en día, ¿ya? Porque es lo que se señala, que hay un distanciamiento entre lo que es las comunidades y lo que se hace en las escuelas, ¿ya? Bueno, estas serían, para finalizar, desde ya, gracias por su atención. Bien, muchas gracias al profesor Juan Carlos Beltrán. Y bueno, una vez finalizadas las tres ponencias, damos paso a un espacio para las preguntas que han realizado, algunas se han realizado ya en el chat, e invitamos a realizar las que el público considere oportuno, ¿ya? Vamos a ver qué preguntas hay entonces para los ponentes. Eduardo Salinas pregunta lo siguiente al profesor Juan Cornejo. Buenos días, felicitaciones por su ponencia. ¿Cree usted que luego de la pandemia, una vuelta a la normalidad, si se quiere, se pueda sembrar el pensamiento de que el árbol vale más que en su totalidad que talado? Y por lo mismo, un saber lleva a la crisis, perdón, y por lo mismo, un saber lleva la crisis del ser. ¿O es que poner en crisis el ser es parte constitutiva del ser? No sé si entendió la pregunta, la vuelvo a leer. No, está clara. Voy a partir con la segunda parte de la pregunta para Eduardo. Gracias por la pregunta. Una imagen solamente, no sé si puede servir la imagen. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de comprar un mueble, alguna cosa, y tratamos, y muy contentos cuando llega ese mueble, lo sacamos de la caja y nos ponemos a construir el mueble, y finalmente nos damos cuenta que una de sus partes no encaja, ¿cierto? Una puerta, puede ser un librero. ¿Y qué pensamos? En realidad este mueble viene mal desde la fábrica. Entonces, es la fábrica la culpable, por si hay que buscar un culpable. Entonces, de alguna manera, toda la tradición de Occidente y también de Oriente ha pensado esta idea de que el hombre, ¿cierto? Hay ciertas limitaciones en su ser. Es un ser finito, un ser que busca perfección, que busca realización, pero que es imperfecto, ¿cierto? Intenta cada día de ser mejor, pero tropieza. Entonces, tenemos una Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Pensando que Europa iba a ser mejor, y luego viene una Segunda Guerra Mundial. Tenemos el desastre de Chernobyl, después tenemos el desastre de Fukushima. Entonces, sí, es posible que en el futuro existan más problemas en torno a la humanidad, pero la esperanza tiene que ser más fuerte. El hombre se ha levantado durante muchos siglos de grandes calamidades. Entonces, es inherente esta fractura en el ser humano. A propósito de la primera parte de la pregunta, pienso que en esta pandemia y tal vez después de la pandemia, muchas personas en todo el mundo se han visto que están más sensibles ante la vida. Tan simple como poder respirar, ¿cierto? Los que han estado en confinamiento y de pronto salir a caminar, cerca del mar, en un bosque, han dado importancia, le están dando importancia a la vida, a la naturaleza. O sea, este confinamiento que por todo el mundo ha permitido que valoricemos cosas tan simples como respirar, ¿cierto? Tan simple como dormir bien.
¿cierto? Cosas que normalmente no le damos importancia. El hecho de dormir, el hecho de respirar. Entonces, cuando puse el ejemplo, ¿cierto?, de que vale más un árbol vivo que un árbol cortado, es eso. Tiene que, si el hombre no es capaz de ser sensible a la experiencia de la vida, a la experiencia de los vegetales, a la experiencia que uno tiene con los insectos, con los animales, va a ser muy difícil que pueda tener mayor sensibilidad con el ser humano. O sea, debemos partir con cosas muy sencillas, y a partir de esas cosas simples, sencillas, que están en torno a nosotros, podemos ir transformando lentamente nuestro mundo. Yo tengo la esperanza de que va a ser así. Tengo la esperanza de que vamos a tener más sensibilidad frente a la vida en general. Sobre la segunda pregunta de Elizabeth, si la crisis del ser afecta a las crisis de las instituciones, evidentemente esta crisis del ser viene anunciándose con otro nombre, tal vez lo anunció la crisis de los valores, ¿cierto? En el siglo XIX y XX se habló mucho de la crisis de los valores. Y esta crisis de los valores, yo pienso que ha abierto otra dimensión, como las capas de una tela de cebolla, ¿cierto?, a una capa mucho más profunda, que es la crisis del ser. Evidentemente, si la crisis del ser toca a las personas, va a tocar inexorablemente las instituciones. Entonces, la crisis de las instituciones pasa por la crisis de cada uno de nosotros. Y es una idea muy simple, no requiere mayor análisis. Bueno, no sé si de alguna manera me expliqué. Muchas gracias, profesor Cornejo, por sus respuestas. Y seguimos porque hay algunas preguntas más. Elizabeth Paula Flores pregunta a la profesora Moncada: ¿cómo apoyar ese proceso de conocerse a sí mismo a los jóvenes en el mundo universitario? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que el paso primero, a mi juicio, es compartir con los jóvenes, todos los que somos mayores, la gracia y el gusto por reflexionar, la gracia y el gusto por ponernos a pensar. Y ese pensar requiere ya meternos dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque es allí, como diría Ortega, ¿no?, en el interior es donde realizamos esta actividad de pensar con las cosas, ¿no?, hacia las cosas, hacia el mundo, hacia los otros, ¿no? En ese ejercicio de preguntarnos qué son las cosas, ¿no?, no adherirnos a las opiniones o a lo que los demás dicen, al partido político, sino que más bien primero pasarlo por el filtro de nuestra inteligencia, ¿no? Ese ejercicio, es el puro ejercicio, ya nos hace aprender a meternos dentro de nosotros mismos. El aprender a pensar, a reflexionar, es el mejor camino para habituarnos a meternos dentro de nosotros mismos. Esa es, a mi juicio, la forma de enseñar a los jóvenes a conocer su interioridad. El dulce gusto y gozo de reflexionar. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias, profesora Moncada. Ahora tenemos una pregunta de María Luisa Brand para el profesor Beltrán. En este proceso de diálogo e interacción entre las personas y grupos con identidades culturales propias, ¿cómo dicho proceso podría salvaguardarse en el contexto actual
permitiendo que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural no estén por encima del otro? Bueno, gracias por la pregunta. En términos generales, digamos, no específico entre la escuela y después quizás voy a aterrizar ahí. En términos generales, lo que tenemos hoy en día, una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, porque tenemos un enfoque intercultural funcional. ¿Pero por qué es un funcional? No es que funcione, sino que funciona para el Estado, ¿ya? Funciona para la élite, ¿ya? Porque está directamente ligada con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque allí no se cuestionan unas desigualdades y unas asimetrías. Entonces, lo que hay que hacer allí es tributar hacia una interculturalidad con un enfoque crítico, donde se esté continuamente criticando y cuestionando la racialización, la inferioridad, ¿no es cierto? Digamos, el dominio de clases, las desigualdades, y relevar, como dice Walsh, unos modos otros. Además de relevarlo y crear unos modos otros, ¿no es cierto? Una forma de pensar, sentir y estar, primero que todo. Y esto permite transformar de un enfoque intercultural la estructura y los organismos de un Estado. Es decir, no va más allá de una educación, digamos. Lo que estoy aquí yo exponiendo un poco lo que es específicamente micro, lo que se da entre la escuela, sino para que se pueda salvaguardar y se dé este diálogo. De lo contrario, va a ser muy difícil, porque lo que está, como yo señalaba, lo que se está haciendo hoy en día es instalar una lengua, ¿no es cierto?, en este caso, de los pueblos aborígenes que están digamos, ligada para las personas minoritarias, en este decir, o inferiores, ¿ya? O grupos minoritarios, pero no para todo, digamos, si hablamos del contexto escolar. Si debiera estar para todo el contexto escolar, debiera haber, como decía alguien por ahí cuando yo entrevisté, debiera haber un puente donde yo pueda transitar libremente, pasearme por ambas culturas. Y para eso este diálogo se necesita transformar como un todo en respecto de una lógica intercultural, pero de una lógica crítica, que vaya cuestionando, dialogando y esté en una lógica asimétrica. De lo contrario, no podemos avanzar en ese, y que haya un reconocimiento, ¿ya? Esa sería, digamos, mi respuesta, digamos, frente a lo que ha señalado la colega. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta para el profesor Beltrán, de Elizabeth Paula Flores. ¿Cómo realizar ese diálogo sin conflicto? Ese diálogo sin conflicto, bueno, bastante compleja la... para realizar ese diálogo sin conflicto, bueno, lo que yo señalaba antes desde la lógica escolar, si va en la lógica escolar, lo que hay que hacer allí es provocar lo que son estas comunidades, provocar proyectos educativos en común, establecer un currículum intercultural, pero que sea intercultural, ¿no es cierto?, para todos, transversales, que haya un diálogo, haya un liderazgo también de los colegios, e incorporar a estas comunidades, pero no hacer, digamos, lo que es allí esta cuestión de que se hace un folclore, ¿no es cierto?, que cada vez que, un ejemplo de ello es el Huitripantu, cada vez que se viene, ¿no es cierto?, el Año Nuevo para Mapuche, se incorporan. Ahora, vuelvo a repetir un poco lo que señalaba anteriormente, para llevar este diálogo que es importante, se necesita obviamente de este enfoque, de lo contrario es difícil avanzar, y que de alguna u otra manera también esté explicitado o normado para poder seguir avanzando en estas relaciones y construyendo proyectos en común de toda índole, y mejorar las relaciones, porque es de la única manera, porque nosotros estamos en una lógica muy asimétrica, ¿ya? Y eso es una de las cuestiones que causa, digamos, resistencia, ¿ya? Ese sería, digamos, en términos generales lo que yo... Y obviamente que debe estar vinculado con lo político, por eso yo digo de una estructura estatal, política, económica, de todo orden allí, educativa, ¿ya? También de la parte de la naturaleza, del conflicto de la naturaleza. Nuestros pueblos originarios, de alguna u otra manera, son el caos que tenemos hoy en día, y ellos son los mejores que cuidan de alguna manera, o tienen mayor, digamos, conciencia respecto de lo que es tratar con la naturaleza. Y es un tema también. Entonces, si no se hace eso, es difícil dialogar. ¿Ya? Es difícil dialogar. ¿Ya? Sería como... Muchas gracias, profesor Beltrán. Hay aquí otra pregunta, la última, a la profesora Moncada.
de Manuel Gómez Mendoza, que dice, gracias por la excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cómo la donabilidad puede ayudar a la construcción de un nuevo ordenamiento político? Muchas gracias, profesor Manuel Gómez. Bueno, creo que la donabilidad, el darse, ¿no?, que es una posibilidad, ¿no es cierto?, en el hombre, es decir, algo que está allí presente, ¿no? No es algo que le viene, ¿no?, por voluntad, sino que el hombre es donable. ¿Y por qué es donable? Porque su ser está abierto, está lanzado, no es un ser cerrado, es un ser que participa de otro ser. Hay una apertura. El hombre se hace más en esa apertura, ¿no?, en esa participación de su ser. Y en esa apertura, ¿no es cierto?, el hombre se abre a dar y a recibir. Si teñimos el orden político, ¿no?, considerando esta característica propia del hombre, ¿no?, que se hace más en la medida en que, ¿no es cierto?, está abierto y dado a los demás, ¿no? Si teñimos todo el orden político de este principio, así como hablamos de los principios ¿no es cierto?, que están insertos en la Constitución, ¿no?, el primer principio es la vida, el segundo principio, etcétera, etcétera. Si tomamos como principio esta característica propia del hombre de hacerse más en la medida en que se dona, toda la actividad política tenderá hacia allá. Es no olvidar que somos seres donables y que el darse es un bien superior para el hombre. Así como tenemos como principio, insisto, ciertos derechos, no podemos olvidar que uno de nuestros derechos es el ordenarnos políticamente para el dar. Nos hacemos más cuando damos. Cuando amo, por ejemplo, ¿no?, yo amo al otro, ¿qué significa? Que me dono. Dono mi ser, lo mejor que puedo donar al otro, ¿no?, y en ese darme me hago de los bienes del otro, pasan a ser parte de mi ser, ¿no? Por eso digo, el que ama, lo amen o no lo amen, siempre gana, siempre es más. Cubrir, teñir la actividad política, que se refiere, por supuesto, a todo lo que se hace en el ámbito social, de este principio va a significar un cambio, yo creo que bastante considerable en las relaciones de orden político. No sé si respondo. Muy bien, sí, Moncada, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, y con esto ya cerramos esta mesa. Agradecemos de nuevo a los ponentes por sus aportaciones y a todos los que han participado. Y los dejamos invitados para la conferencia que va a haber a las 11 con el título Límites y críticas al paradigma de los derechos humanos como normas de convivencia social, de la profesora Amaya Alves, que es doctora en Derecho de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias a todos por la participación y buenos días. Gracias a todos.